Buenos días. Hoy es lunes 8 de noviembre del 2021. Vengo a hacerle un análisis con mucha conciencia de por qué están las bandas en Haití tiradas a la calle y tomando el control de la ciudad Puerto Príncipe. Estas bandas están controlando todas las salidas y las entradas a la ciudad, pero sobre todo están controlando los pasos hacia las diferentes provincias con un control absoluto. No permiten que se mueva el combustible y por eso más del 90% de los hospitales están paralizados. La Cruz Roja Internacional ya solamente está atendiendo las emergencias porque no tiene combustible para producir energía eléctrica. Pero sobre todo, estas bandas han acorralado a la clase rica en Haití. Y la clase rica, que ha sido la opresora durante décadas de los haitianos, está en desbandada. No le permiten hacer los negocios grandes, embolsillarse el dinero que durante décadas se están llevando a costa del sufrimiento y la pobreza del pueblo haitiano. Están quemando sus empresas, están tirados a la calle las bandas, secuestrando a diestra y siniestra. Todo el que trate de cruzar una carretera en Haití es asesinado o es secuestrado. Inclusive están disparando a mansalvas, a autobuses, a vehículos de transporte público y transporte privado sin saber quiénes se están movilizando en ello. ¿Cuál es la razón principal que ha venido a esgrimir Jimmy Cheriser Barbecue, que es el líder de la pandilla de la banda más grande del G9, que componen las 9 bandas más poderosas de Puerto Príncipe, de Haití, o también llamada La Familia? Este líder de banda, este criminal, este fascineroso, acaba de decir en declaraciones públicas que están tomando las calles de Puerto Príncipe, ahogando al gobierno del primer ministro Ariel Henry, porque Ariel Henry participó en la muerte de Jovenel Moïse, el presidente que fue torturado y asesinado en su residencia la madrugada del 7 de julio pasado. Y que esto no es que ellos sean un grupo antisocial ni un partido político, sino que están tratando de buscar el bienestar de los haitianos. Pero a estas declaraciones también se le ha unido la primera dama de Haití, Martina de Moïse, quien ha acusado formalmente al primer ministro Ariel Henry ante el fiscal de que fue la persona que planificó y ejecutó la muerte de su esposo, que ella tiene constancia porque en el momento que mataban al presidente, ella pudo conversar con uno de los mercenarios. Pero escuchen esto, señores. A raíz de todas estas acusaciones, porque resulta que no se entiende bien cómo Jovenel Moïse nombra a este cirujano Ariel Henry como primer ministro y antes de él posesionarse matan al presidente cobardemente en su casa. Apoderan al fiscal, la primera dama deposita su declaración acusando formalmente a Ariel Henry, primer ministro de Haití, de ser la persona que planificó la muerte de su esposo junto a los sectores poderosos, a la oligarquía haitiana. A esto también se suma una discusión muy fuerte que sostuvieron
el hoy canciller de Haití, siendo primer ministro, Joseph, con Ariel Henry, a quien le dijo traidor a Henry en dicha reunión. Cuando el fiscal acusa al primer ministro formalmente para ser interrogado o pedir su dimisión, el primer ministro Ariel Henry destituyó a ese fiscal. Entonces todo esto está dando al traste con la seguridad y la paz y el libre desenvolvimiento como pueblo que merece y que debe tener Haití, y sobre todo su capital, Puerto Príncipe. No hay comercio, los bancos se han limitado a 3 días de trabajo semanal. No están abriendo los negocios, los ricos están sufriendo la persecución de estas bandas que le están quemando sus negocios, sus oficinas, y le están sacando dinero en extorsión. Es bueno que el pueblo dominicano sepa por dónde viene la cosa, para que el presidente de la República, Luis Abinader, sepa, entienda que la problemática haitiana no se resuelve conversando con Ariel Henry, que dice la primera dama y dicen las bandas criminales que es quien planificó, quien ejecutó al presidente Jovenel Moïse. Abra los ojos, Luis Abinader, que aquí hay pocas personas que saben cómo se manejan y cómo se mueven las cosas en el submundo haitiano. Tenemos que tener mucha cuenta en saber a qué sector o a qué grupo en Haití el gobierno dominicano le abre las puertas. Más adelante le voy a explicar a los dominicanos la gran mafia que hay con el visado de estudiantes haitianos por cónsules, un crimen que está saliendo de las propias entrañas de Cancillería de la República Dominicana. Gracias. El líder de la principal banda armada de Haití, Jimmy Cherizier, alias Barbecue, convocó a la prensa nacional e internacional en la barriada de La Saline, en Puerto Príncipe, para demandar la renuncia inmediata del primer ministro Ariel Henry, acusándolo de participar en el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Nosotros exigimos la renuncia del primer ministro Ariel Henry, ya que este ha participado en el asesinato del presidente Jovenel Moïse, organizado por los defensores del status quo. Cherizier niega que su grupo sea una pandilla, sino que son ciudadanos que luchan por una buena gobernanza y un líder que aseguran que Haití no tiene. No es un partido político y nunca lo será, es un movimiento armado. No somos partidarios del PHTQ, ni jovenelistas, somos patriotas, somos haitianos que luchan por un cambio real. Tras leer el comunicado de prensa, el capo se hizo acompañar por los medios en un recorrido por el mísero barrio de La Saline, lugar donde su banda sustituye al Estado y Barbecue es la máxima autoridad. Para asistir a una convocatoria de prensa del líder del G9, Fahmi E. Ali, es necesario contar con consentimiento de su líder. La prensa llega en grupo y cuando ya está cerca del lugar de la cita es guiada por miembros de la banda que se desplazan en motocicleta y los conducen al emplazamiento del acto. Durante la espera no se permite hacer fotos ni tomar imágenes de video de la zona, y lo mismo ocurre cuando se da por finalizada la actividad. Haití vive una de las mayores crisis de violencia de los últimos años, consecuencia de la acción de las bandas que han causado el éxodo de miles de personas de sus hogares por los enfrentamientos por el territorio. Las bandas también son responsables de cientos de secuestros y han paralizado el suministro de combustible durante varias semanas, aunque en los últimos días las autoridades han conseguido volver a llevar carburante a los hospitales y varias gasolineras. Las aglomeraciones de gente tratando de repostar combustible, una constante desde hace una semana en Haití, derivaron en situaciones de violencia entre las personas que hacían fila y grupos de policías. Hace una semana se reinició el suministro de carburante después de semanas de escasez generada por el bloqueo del reparto por parte de bandas armadas, pero la distribución ha sido desigual y solo están abiertas algunas gasolineras de Puerto Príncipe, donde a diario se forman muchedumbres más o menos caóticas. En una gasolinera en la zona de Kafou-Tifou, el nerviosismo y malestar era latente después de un incidente en el que las personas que esperaban en la fila desde la madrugada se enfrentaron a golpes con los policías.
Según testigos, algunos agentes fueron a la gasolinera, golpearon a los presentes para saltarse la fila y se aprovisionaron de carburante, y tras el incidente se refugiaron en el interior del establecimiento, según lo dijo un hombre identificado como Hobart Michael. Los policías se convirtieron en comerciantes de combustible. Vienen a comprar para venderlo a un precio de hasta $40 por galón, y para ello golpean a los desafortunados que hay en el surtidor. Este hombre aseguró que los agentes le golpearon 3 veces en el estómago con un fusil y dejaron malherido a otro hombre al pegarle en la cabeza por un galón. Esto ocurre a pesar de que la Policía Nacional prohibió a sus agentes usar su uniforme de servicio para hacer fila en los surtidores de gasolina y anunció sanciones disciplinarias rigurosas para quienes incumplan la disposición según una circular del cuerpo. En la gasolinera la tensión fue en aumento. Llegaron refuerzos a las instalaciones tratando de poner orden, llegando a amenazar con las bayonetas de los fusiles para obligar a la gente a separarse de los surtidores. Los policías también ejercieron violencia contra la prensa, rompiendo algunos teléfonos celulares de los reporteros que filmaban la situación. Finalmente, las fuerzas de seguridad despejaron buena parte de las motocicletas que aguardaban en el área anexa a los surtidores, y entonces varios agentes salieron de la oficina de la gasolinera donde se habían refugiado cargando bidones llenos de gasolina. La crisis de combustible no solo afecta a los vehículos a motor, puesto que la mayor parte de los comercios, instituciones, hospitales y escuelas dependen de generadores alimentados por gasoil o diésel para tener electricidad. Barricadas y tiroteos puntuales en la segunda jornada de huelga general en Haití, en protesta por la actual crisis de seguridad que incluye secuestros masivos, violencia y falta de combustible. La penuria de carburante afecta al transporte público, a los comercios y a los hospitales de Puerto Príncipe, que funcionan con generadores eléctricos y donde la situación es dramática por no poder brindar asistencia sanitaria. Las oficinas de protección ciudadana han pedido a las bandas armadas que abran corredores humanitarios para permitir la distribución de combustible a los hospitales. Para el miércoles está convocada una tercera jornada de huelga en el país, que atraviesa una grave crisis política, económica y social, agravada por el asesinato del presidente Jovenel Moïse el pasado 7 de julio y por el terremoto que causó más de 2.200 muertos el pasado 14 de agosto. Jimmy Cherizier, conocido como Barbacoa y jefe de la coalición de 9 bandas que controlan en gran parte la capital de Haití, ha condicionado la redistribución de combustible a la dimisión del primer ministro Ariel Henry. Este ex policía, sospechoso de estar implicado en el asesinato de decenas de personas, dijo que su grupo no está implicado en secuestros, cuando se cumplen 10 días del rapto de 17 personas de una comunidad de misioneros norteamericanos, entre los que se encuentran 5 niños. Según Cherizier, están retenidos por un grupo rival conocido como los 400 Mawozo, que exige un rescate de $1 millón por cada uno para su liberación. La crisis de Haití ha degenerado en desorden político total. Hoy lidera las protestas por el magnicidio el jefe de una banda criminal que a su vez lidera a otras 8 bandas. La crisis de Haití por causa del magnicidio de su presidente, Jovenel Moïse, se ha recrudecido en las últimas horas. El líder de una de las bandas armadas más poderosas de la isla, Jimmy Cherizier, anunció en un video que mañana lunes saldrá a las calles con sus hombres armados para protestar por el asesinato del mandatario. Mobilisé por nous prendre béton. Vestido con uniforme militar y con la bandera de Haití a su lado, Cherizier, quien es conocido como Barbecue y quien lidera la llamada Federación G9, que agrupa a las 9 bandas armadas más poderosas de la isla, aseguró que el crimen contra el presidente Moïse fue una conspiración nacional e internacional. Qui nan opposition, c'est yo qui fait complot ak bourgeois senti. El líder de las bandas armadas aseguró que los haitianos harán uso de la violencia legítima para arrebatarles el poder a los magnates que dominan el país. La
La policía de Haití publicó un comunicado oficial en el que anuncia el estado de sitio, por lo que todas las protestas están prohibidas. Se instruye a la policía para que adopte todas las medidas coercitivas necesarias contra los infractores. Mientras tanto, los haitianos salen cada vez en mayor número a las calles para manifestar su ira por el asesinato de Moïse. Los políticos tradicionales, por su parte, se encuentran disputándose el poder, hoy dividido entre Joseph Lambert, quien según una resolución firmada por 8 de los 10 senadores activos en Haití, es el presidente en funciones, y el primer ministro interino, Claude Joseph, que asegura que él y nadie más es el jefe político del país. De otro lado, un equipo del FBI y del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos viajará a la isla para apoyar las investigaciones sobre el magnicidio.